Hi, welcome back to the Wheel of Life online retreat. Hola, bienvenidos nuevamente al retiro en línea de la Rueda de la Vida. And we're reaching session 5. Y estamos llegando a la sesión 5. The name of this session is The Best Time to Trigger Karmas. El nombre de esta sesión es El mejor momento para desencadenar karmas. And the picture you see here is somebody talking to a person who's on their deathbed. Y la imagen que ven aquí es de alguien hablando con una persona que está en su lecho de muerte. And this session we're going to follow the Tibetan text pretty closely. Y en esta sesión vamos a seguir muy de cerca el texto tibetano. And if I see something that's kind of intriguing or interesting to me especially, Y si digo algo que es intrigante o interesante, especialmente para mí, then I'm going to stop entonces voy a parar. and we're going to go deeper. Vamos a profundizar. I know it's slower. ¿Sé que es más lento? I know some of you don't want to learn the ancient language, Sé que algunos de ustedes no quieren aprender el idioma antiguo and I don't care. y no me importa. So I'm going to do it my way. Así que lo voy a hacer a mi manera. Okay, so here we go. Bien, aquí vamos. Sun Tepe Tuni. Sundepeduni. I'm going to make my cursor bigger. Hang on one second. Voy a agrandar mi cursor, esperen un segundo. All right. Sun Tepe Tuni means, well, at what point in the death process do our karmas get activated? Significa en qué punto del proceso de muerte se activan nuestros karmas. Chikar means at the moment of death. Chikar significa en el momento de la muerte. Rangki temba am shenki trend chukpa kangrugikone. It means it doesn't matter whether you remember to think about something Esto significa no importa si te acuerdas de pensar en algo or your friend or your relative is standing there next to you as you die. o tu amigo o tu pariente está a tu lado mientras mueres. And they trend chukpa means they remind you. You say, don't forget to have a good. Y esto significa que ellos te recuerdan y te dicen, no te olvides de tener una buena semilla. And it could be tepa tang ningje means maybe they remind you try to have faith towards your teacher. Y podría ser que signifique, tal vez te recuerdan, intenta tener fe en tu maestro. Or try to have compassion for people. O intenta tener compasión por las personas. So those are an example of gewa. Gewa means a good seed at the moment of death. Así que esos son un ejemplo de gewa, que significa buena semilla en el momento de la muerte. But it could be derchak or kontrol. Pero podría ser de chakra koktro. It could be desire, a strong desire, or strong anger, Podría ser un fuerte deseo o una fuerte ira, which is migewechu. It means to die with bad seeds. que es mi geweshu, que significa morir con malas semillas. Kangrung means doesn't matter whether we're talking about good seeds when you die or bad seeds when you die. Kangrung significa, no importa si estamos hablando de buenas semillas cuando mueres o malas semillas cuando mueres, But we're talking about Dushe Rakpa Jungwe Pardu, which means still your mind is in this world. pero estamos hablando de Dushe Rakpa Jungbei Bardru, que significa tu mente está aún en este mundo. You're still seeing the general same world. En general, sigues viendo el mismo mundo. It's still your relatives standing around you. Siguen siendo tus parientes de pie a tu alrededor. It's still the hospital room where they put you when you got sick. Sigue siendo la habitación del hospital donde te pusieron cuando te enfermaste. Semla Chepayin means your mind is operating on this level of normal reality. Semla Shepayin significa tu mente está operando en este nivel de realidad normal. Now let's go back to the text. Ahora volvamos al texto. Dushe Rakpa Gagne, when that rough awareness stops Dushe Rakpa Gagne, cuando esa conciencia burda se detiene and you move into Chisem Tramo means a very subtle
awareness of death. It's a primitive awareness that you've had for many, many, many billions of lifetimes. Y te mueves a Chisem Tramo, significa a una muy sutil conciencia de muerte. Es una conciencia primitiva que has tenido durante muchos, muchos miles de millones de vidas. That primitive, almost animal state of mind Ese primitivo y casi animal estado mental is Lungmaten. Lungmaten means karmically neutral. es Lungmaten. Lungmaten significa kármicamente neutral. It's as if you were drugged, deeply drugged or something. Es como si estuvieras drogado, profundamente drogado o algo así. Ge mi ge kayan chan mi nu. You can't even frame the thought. You can't even think about good karma or bad karma. No puedes ni siquiera estructurar un pensamiento, ni siquiera puedes pensar acerca del buen karma o el mal karma. Your mental state is just like very drunk or something. Tu estado mental es como si estuvieras muy borracho o algo así. Tena, therefore, Dena, por lo tanto, chi kame semla tepa sok chungna. If at that moment, just as your mind is about to switch to the more primitive state of mind, si en ese momento, justo cuando tu mente está a punto de cambiar al estado mental más primitivo, if you can activate a good seed, si puedes activar una buena semilla, that's the moment that you should try. ese es el momento en el que debes intentarlo. So you and your loved ones, Así que tú y tus seres queridos you should try at that moment. lo deben intentar en ese momento. Just as you're losing awareness of this world. Justo cuando estás perdiendo la conciencia de este mundo. Neche means it's extremely important Neche significa que es extremadamente importante to try to go out. We say go out of the picture with a pure state, virtuous state of mind. tratar de salir, decimos salir del cuadro, con un estado puro, un estado mental virtuoso. Then Pabonka Rinpoche, who's the author here, the speaker, Entonces Pabonka Rinpoche, que es el autor aquí, el orador, who was one of my teacher's teachers, quien fue uno de los profesores de mis maestros, when my teacher was a young man, cuando mi maestro era un joven, he addresses a frequently asked question. él aborda una pregunta hecha frecuentemente. Gyundu gewa cheken ki chopa shik yinkyang. Now you may be a Dharma person, Ahora, puede que seas una persona del Dharma, and the Tibetan is literally Dharma person, chupa. y el tibetano es literalmente persona del Dharma, chupa. Chu means Dharma, Che significa Dharma, and chupa is an unusual word, but it means person who likes to do Dharma. y chupa es una palabra inusual, pero significa persona que le gusta hacer Dharma. So Gyundu gewa cheken, you can be a person their whole life was a pretty good person. Entonces, puede ser una persona que durante toda su vida fue una persona bastante buena, And you were a shik, chupa shik, you were a Dharma person y tú eras un chupa chic, una persona del Dharma, for $20. por $20. What's the word kyang? ¿Qué significa la palabra kyang? Dang, Rayos, he's correct again. tiene razón de nuevo. If you get rich, you have to spread it to all the online students. Okay, even though Bien, aunque you may be maybe you were a pretty good person your whole life. puede que hayas sido una persona bastante buena durante toda tu vida, Kyang. But pero Chikar, at the moment of that death, when you lose this world consciousness, Chikar, en el momento de la muerte, cuando pierdes la conciencia de este mundo, Kongcho Taboke, if you suddenly get an emotion of anger at somebody, si de repente sientes una emoción de ira hacia alguien, Chisam Migewa la Sutap, that karma will be triggered. ese karma se activará. And remember, Vasubandhu said, Y recuerden, Vasubandhu dijo, yeah, closer to death. Sí, and más I cerca de think la he's muerte. talking about this moment. y creo que está hablando de este momento. Sometimes I taught it to people like in the last week or the last 2 weeks. En ocasiones lo he enseñado a la gente como en la última semana o las últimas 2 semanas, But this one seems to be
in that crucial few minutes when you are losing awareness of this world and you're going into that like primitive state of mind. Pero este parece ser en esos minutos cruciales en los que estás perdiendo la conciencia de este mundo y vas a entrar en ese estado mental primitivo. So here's the bad news. Así que aquí están las malas noticias. Mundo Miguelamen, the bad karma will ripen first. That new bad karma. El mal karma madurará primero, ese nuevo mal karma. Ngensong du zhou. You will go to one of the 3 lower births. Irás a uno de los 3 reinos de nacimientos inferiores. Animal, Animal, spirit, hungry spirit, espíritu hambriento or hell realms. o reinos del infierno. And then here's the good news. Y aquí están las buenas noticias. Yun du dikpa chicken la ang. But if you're the kind of person who spent their whole life doing bad things, Pero si eres del tipo de persona que pasó toda su vida haciendo cosas te malas, ring day. Te ring day means the same pattern applies to you, luckily. de rindre significa el mismo patrón se aplica a ti, por suerte. So if you've been a not very good person your whole life, Así que si has sido una persona no muy buena durante toda tu vida, but in the last minutes of your life, pero en los últimos minutos de tu vida, you take refuge in the 3 jewels. ya sabes, tomas refugio en las 3 joyas, You think of some holy being. o piensas en algún ser sagrado, And there's a great Christian custom y hay una gran costumbre cristiana that the priest will try to be there as you die. que el sacerdote intentará estar ahí mientras mueres. And they will like whisper in your ear, imagine all your bad deeds are clean. Y te susurrarán al oído, imagínate que todas tus malas acciones han sido limpiadas. And in Buddhism, we would also say, En el budismo también lo decimos. if your last thoughts are pure and you regret your bad deeds, Si tus últimos pensamientos son puros y te arrepientes de tus malas acciones, then that last karma would take priority over a whole life of not very good karma. entonces ese último karma tendrá prioridad sobre toda una vida de karma no tan bueno. So let's try to die well, okay? Así que intentemos morir bien, ¿de acuerdo? And I think that would involve training your family to help you at that moment. Y creo que eso implica entrenar a tu familia para que te ayude en ese momento. De kapsu dendro da ngendo kando dowa sogni. Now, at that moment, as your consciousness shifts, Ahora, en ese momento, mientras tu conciencia cambia, if we're standing there watching you, si estamos ahí parados observándote, is there any indication that you're gonna go to a good place or a bad place? ¿hay alguna indicación de que vas a ir a un lugar bueno o a un lugar malo? And this is kind of subtle. Y esto es algo sutil. Dendor drona tremene ya ninga duadang. If you're gonna go to a good place, Si vas a ir a un lugar bueno, the warmth of your body el calor de tu cuerpo withdraws se repliega from the feet to the heart. de los pies hacia el corazón. So that person's feet get cold first. Entonces los pies de esa persona se enfrían primero. Then their lower leg. Luego la parte inferior de su pierna, Then their thigh. luego su muslo, Then their abdomen. luego su abdomen, And then the warmth dissipates at the y heart. luego el calor se disipa en el corazón. Now, if you're going to go to a bad place, Ahora, si vas a ir a un lugar malo, ngen dor dona dele dopa sok. And the opposite would be the case if you're going to a bad place. y lo contrario sería el caso si vas a un lugar malo. So some people would say that the warmth retreats, the cold comes in this way. Por lo tanto, algunas personas dirían que el calor se repliega, el frío viene de esta manera. So there's different options of the warmth coming in and the warmth coming out. Así que hay diferentes opciones de cómo el calor entra y cómo sale. You can also get an indication.
También puedes obtener una indicación of where the person's going to go de a dónde se va a ir la persona by how much Nechuk Dungel do they have. por cuánto Nechuki Dunyal tengan. And this is a very, this is an idiom in the ancient language. Este es un modismo en las lenguas antiguas. Dungel is easy, that means Dunyan es fácil, eso significa suffering. sufrimiento. Nature means the crucial points in your body are getting cut. Nechu significa los puntos cruciales de tu cuerpo están siendo cortados. And there's Sanskrit is called marma Y cheda. en sánscrito se llama marmachera. So marma, you know, it's a crucial point. Así que marma, como saben, es un punto crucial. For example, there's an artery right here Por ejemplo, hay una arteria justo aquí, with a small cut. con un pequeño corte. You can kill a person, Puedes matar a una persona. and nobody can fix you. Y nadie puede repararte. Then that's called marma, Entonces, eso se llama marma. crucial point. Punto crucial. Literally means death point, and the Sanskrit mar means like murder or mortuary. Literalmente significa punto de muerte. Y mar, el sánscrito mar, significa como asesinato o crematorio. And cheda means cut, like in Vajrachedika for $0. Chera significa corte, como en Vajra Cherika. ¿Y por $0? Yeah, to cut. Sí, cortar. So when those crucial, like chakra points get cut, Y entonces, cuando esos puntos cruciales de los chakras son cortados, when the life dies in those crucial places, cuando la vida muere en esos lugares cruciales, there's a special sharp pains. hay dolores agudos especiales. And they say it's worse than any pain you can have in your whole life. Y dicen que son los peores dolores que puedas tener en toda tu vida. So if the person is dying and they're like screaming really loud, Así que si la persona se está muriendo y está gritando muy fuerte, it means those crucial points are being cut. significa Nechuki Dunyal, que esos puntos cruciales están siendo cortados. And they are going down. Y están bajando. Okay, then he explains the word nature, which we did already. Bien, después él explica la palabra Nechu, lo Ok. cual ya hicimos anteriormente. Gashik chikane trunang sharte. Some people, when they die, they start to have hallucination. Algunas personas cuando mueren empiezan a tener alucinaciones. Sharwa here means they have the impression. Sharwa aquí significa que tienen la impresión, And this is a strange expression, that blocks of Chinese tea are being stacked on their chest. y esta es una expresión extraña de que bloques de té chino están siendo apilados en su pecho. Then they feel very heavy crushing them. Entonces se sienten muy pesados, como si aplastaran su pecho. Or some big guy is shoving down on their chest. O como si algún tipo grande estuviera presionando tu pecho. Then Pabon Rinpoche gives a few real examples that maybe he saw this, I don't know. Entonces Pabonka Rinpoche da algunos ejemplos reales. Tal vez él los vio, yo no sé. Ngar Lasar Shungsen Changzhen Nangsen. Before, there was in the city of Lhasa, Anteriormente, en la ciudad de Lhasa, there was a government official. hubo un funcionario del gobierno. Shung here means federal government. Shung aquí significa gobierno federal. Then they use a very unusual Tibetan word called Nangsen. Luego usan una palabra tibetana muy inusual llamada Nangsan, Nangsen. Yeah, it means eat inside. que significa comer en el interior. Yeah, and it means of a low government official who didn't get a salary. Significa un bajo funcionario del gobierno que no recibió un salario, They just get food. solo les dan comida. Okay, that's all. Bien, eso es todo. Or a person who's a servant or a slave in those days, they don't get a salary, they just feed them. O una persona que es un sirviente o esclavo en aquellos días no recibían un salario, solo los alimentaban. Then chakua
He stole some tea. Entonces Chakua, él robó un poco de té. Chika jagam mambo nen ongwe chunang nyamba chungte. Then as he died, he had this hallucination that there were boxes of Chinese tea stacked on his chest. Luego, mientras moría, tuvo una alucinación de que había cajas de té chino apiladas en su pecho. Then he had these terrible hallucinations. Luego tuvo estas terribles alucinaciones. And Shiva Siktul means our Lama described in his teaching how he had witnessed that himself. Y Shiwa Tsiksul significa, nuestro lama describió en su enseñanza cómo él mismo fue testigo de esto. Zangne Bumbo Shik, and then there was an official from Zhang, which is the state north of Lhasa. Sangne Pung Pushik, y después hubo un funcionario de Tsang, que es el estado al norte de Lhasa. Chikar means as he was dying. Chikar significa, mientras él estaba muriendo, He yelled out, "Oh, there's many strong men crushing my chest." gritó, hay muchos hombres fuertes aplastando su pecho. And he died, which really means his consciousness shifted levels. Y murió, lo que realmente significa que su conciencia cambió de nivel. With great jiktak means terror. Con gran chikta, que significa terror. So jik means fear. Así que jik significa miedo. We have a good dear friend called Jigme, Tenemos una buena y querida amiga llamada Jigme. and that means fearless. Y eso significa sin miedo. The Sanskrit is Y el sánscrito es Abhaya, Abhaya. and that was the name of Naropa, Y ese era el nombre de Naropa, his original name. Okay. su nombre original. Muy bien. Okay, Gewa Chepang. Now, if you're a person who did some good karmas, Ahora, si eres una persona que hizo buenos karmas, even if you're a Dangbo, means a beggar. aunque seas un drunk po, que significa ser un mendigo, And here's another idiom that has sen meaning to eat in it, lam sen. y aquí hay otro idioma que tiene sen, que significa para comer en él, lamsen. So guess what's a lam sen without looking at my notes? Así que adivinen qué es un lamsen sin mirar mis apuntes. Lam. Lamrim? Yeah, he eats on the road, means he's poor. Si come en el camino, esto quiere decir que él es pobre. Like he's sitting on the side of the road, he asks for, "You have an extra piece of pizza?" Como si estuvieras sentado a un lado de la carretera y te preguntara si tienes un pedazo extra de pizza. And then he just sit there on the side in the dirt and eat the piece of pizza. Y luego se sienta en la tierra y se come el pedazo de pizza. So forget it. He's not a big government official. Así que olvídalo, él no es un gran funcionario del gobierno. He's just sitting there. Gook means he's waiting. Duh means sitting on the side of the road, hoping someone will give him some piece of pizza or something. Gu, que significa esperando, y su significa estar sentado a un lado de la carretera esperando a que alguien le dé un pedazo de pizza o algo. Chiwa Nyewana, and then he was close to dying. He started to die. Chiwa Ñewana, y entonces estuvo cerca de morir, se empezó a morir. Kang Sangdang Ukapa Nawa Chuandang. He saw palaces and beautiful white light, and he saw some kind of paradises. Él vio palacios y una hermosa luz blanca, y vio una especie de paraísos. So if you have good karma seeds, Así que si tienes buenas semillas kármicas, you will also get some just before the mind shifts levels. justo antes de que la mente inicie a cambiar de niveles, You will have some extraordinarily beautiful visions. tendrás unas visiones extraordinariamente hermosas. And Chusang is like a district in Tibet. Y Chuseng es como un distrito en Tíbet. Mani Mambo Tembe Gemo. There was an old lady, Había una mujer muy anciana, but she used to do a lot of Om Mani Padme Hums with a good heart. pero solía hacer una gran cantidad de Om Mani Padme Hum con un buen corazón. Chikar, when she died, Chikar, mientras moría, she had many beautiful visions. tuvo muchas visiones hermosas. The Tsul here means our Lama described those to us. El Sul aquí significa nuestro lama nos lo describió.
And then he ends this segment. Y luego termina este segmento. De tabitak nam machi kone ngondro tar chuayan. When you get these kind of visions, Cuando tienes este tipo de visiones, it's not actually the moment of death. en realidad no es el momento de la muerte. They are kind of like preliminaries. Son algo así como una clase de preliminares. Yeah, so it's not like you have that vision and you go there immediately or something. Sí, así que no es como si tuvieras una visión y vas ahí inmediatamente o algo similar. It's while your mind is still in this world, Es mientras tu mente sigue estando en este mundo you will have those visions. que tendrás esas visiones. But then the mind shifts to that very, like almost animal state of mind. Pero luego la mente cambia a ese estado mental casi animal. So to summarize the point of this section, and don't forget the picture of a person talking to someone dying. Así que para resumir el punto de esta sección, y no olvides la imagen de una persona hablando con alguien que está muriendo. You know, a lot of people ask lamas, including my lama, Saben, mucha gente le pregunta a los lamas, incluyendo a mi lama, oh, after someone dies, and what can I do to help them? después de que alguien muere, ¿qué puedo hacer para ayudarle? But what they're saying here is a very good time to help someone. Pero lo que están diciendo aquí es que es un muy buen momento para ayudar a alguien. It's before their awareness of this world collapses. Es antes de que su conciencia de este mundo se derrumbe. Talk to them about the good things they've done in their life. Habla con ellos acerca de las cosas buenas que hicieron en su vida. Maybe they did many bad things in their life. Tal vez hicieron muchas cosas malas en su vida. This is not the time to talk about them. Este no es el momento de hablar acerca de ellas. This is the time to say something encouraging. Este es el momento de decir algo alentador. And any little thing you know that they did a good thing, Y cualquier pequeña cosa buena que tú sepas que hayan hecho, praise them elógialos. and say, "Oh, you should be so happy." Y diles, oh, deberías estar tan feliz. You remember you did that good? ¿Recuerdas que hiciste esa cosa buena? That was amazing. Eso fue increíble. So, what this section is talking about, Así que de lo que nos está hablando esta sección, if you want to help other people, si quieres ayudar a otras personas, then remind them entonces recuérdales, while they're still aware of this world mientras aún están conscientes de este mundo, about the good things they did. de todas las cosas buenas que hicieron. Then there are descriptions in some traditions about Poa, Luego hay descripciones en algunas tradiciones sobre Poa, and these are special methods to use after you lose this world's awareness. y estos son métodos especiales para usar después de que pierdes la conciencia de este mundo. When the awareness drops down to almost animal level, Cuando la conciencia desciende hasta casi el nivel animal, you have a standard set of hallucinations. tienes un conjunto estándar de alucinaciones. And they are connected to the dissolution of the elements in your body. Y están conectadas a la disolución de los elementos de tu cuerpo. Sachumelung. Sachumelung. Yeah, so as the earth element collapses in your physical body, Entonces, mientras el elemento tierra colapsa en tu cuerpo físico, your primitive mind has a perception of earthquakes or landslides. tu mente primitiva tiene la percepción de un terremoto o de un deslave. And then as the water element dissolves, Y luego, a medida que el elemento agua se disuelve, you have this perception of floods. You're carried away under flood, you're drowning. tienes esta percepción de inundaciones, que te arrastran las inundaciones y te estás ahogando. Then as the fire element dissolves, Entonces, a medida que el elemento fuego se disuelve, you have this hallucination of a desert and fire. tienes esta alucinación de un desierto y de fuego. And then lung, as the wind element starts to conclude. Y después lung, a medida que el elemento aire comienza a concluirse, First there's
tornado or tempest. Primero hay como un tornado o tormenta, But then you see like a still candle flame. pero entonces empiezas a ver como la llama de una vela firme, And it's steady, it's not moving at all. y es fija, no se mueve en absoluto. So those are standard hallucinations that everybody has as they die. Así que estas son las alucinaciones estándar que todos tienen al morir. And we described them in a previous Lamrim section. Y las describimos en una sección anterior del Lamrim. And if you're interested in Y si te interesan, Tim is gonna put up a web address. Tim va a poner una dirección web. If you have some extra time during your online retreat, Por si tienes algo de tiempo extra durante tu retiro en línea. then you can go listen to those descriptions. Entonces puedes ir a escuchar esas descripciones. For a person who has practiced many years, Para una persona que ha practicado por muchos años how to die. cómo morir, There is a few moments space hay unos momentos de espacio in that insanity en esa locura where you could see emptiness. donde podrías ver la vacuidad. But I would say the chances of that are like 1 in a million. Pero yo diría que las posibilidades de eso son como de 1 en 1,000,000. So the recommendation of my teachers, Así que la recomendación de mis maestros es: don't wait till you're in the middle of these intense hallucinations where the whole world is collapsing. no esperes a estar en medio de estas intensas alucinaciones en las que el mundo entero se está derrumbando. Don't wait till then to try to see emptiness, No esperes hasta entonces para tratar de percibir la vacuidad, because the odds are like 1,000,000 to 1 against you. porque las probabilidades son como 1,000,000 a 1 en tu contra. It's better Es mejor sitting at home, sentarse en casa watching a pleasant online retreat a ver un agradable retiro en línea, with a comfortable couch con un sofá cómodo and a nice incense, y un incienso agradable, nice quiet meditation room. una bonita y tranquila habitación de meditación. Then try to see emptiness. Y ahí trata de ver la vacuidad. Okay, we'll see you in the next segment. Bien, nos vemos en el siguiente segmento. And thank you for being with us. Y gracias por estar con nosotros. And thank you, Stanley, for translating. Y gracias Stanley por traducir.